El viento aullaba como un lobo hambriento, y la nieve golpeaba el rostro de Soo-jin como agujas heladas. Seúl, esa ciudad de luces brillantes y sombras crueles, parecía desmoronarse bajo la tormenta. Ella, con apenas un abrigo raído y una bufanda rota, temblaba en un callejón, expulsada de su hogar como si fuera un desecho. Tenía 25 años, pero esa noche se sentía como si hubiera vivido 1000 vidas. Todo por un amor que su familia no podía aceptar. Todo por Elena. Soo-jin apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Recordó la furia en los ojos de su madre, el desprecio en la voz de su padre, deshonra. No eres nuestra hija. La habían echado de casa en plena tormenta, sin dinero, sin refugio, solo porque había confesado su amor por una mujer. Pero no estaba sola. A su lado, desafiando el frío y el odio, estaba Elena, la española que había llegado a Seúl para estudiar arte y que, sin querer, había cambiado su vida para siempre. Elena, de 26 años, tenía el cabello castaño que caía en ondas rebeldes sobre sus hombros. Sus ojos verdes, llenos de una mezcla de ternura y rebeldía, buscaban los de Soo-jin en la penumbra. No te dejaré sola, dijo, su acento español cortando el aire como un rayo de esperanza. Soo-jin quiso responder, pero el nudo en su garganta le robó las palabras. En lugar de hablar, tomó la mano de Elena, y juntas enfrentaron la tormenta, buscando un lugar donde refugiarse. La cultura coreana, con su peso de tradiciones y expectativas, no perdonaba a quienes se atrevían a ser diferentes. Soo-jin lo sabía desde niña, cuando veía a su madre inclinarse ante las reglas de la familia, sacrificando sus propios sueños. Pero ella no quería ser así. No quería vivir una mentira. Había conocido a Elena en un café de Hongdae, entre lienzos y música indie, y desde ese día, su corazón había encontrado un hogar en los brazos de aquella extranjera. Caminaron por las calles desiertas, el frío mordiendo sus cuerpos. Elena, que no estaba acostumbrada al invierno brutal de Seúl, temblaba, pero no soltaba la mano de Soo-jin. Encontraremos un lugar, murmuró, aunque ambas sabían que no sería fácil. Los albergues estaban llenos y los hoteles baratos no aceptarían a dos mujeres sin identificación ni dinero. La ciudad, que de día brillaba con K-pop y tecnología, de noche se volvía un laberinto hostil. Llegaron a un pequeño café 24 horas, uno de esos lugares que nunca cierran, donde los estudiantes y los insomnes se refugian. El dueño, un hombre mayor con rostro cansado, las miró con desconfianza, pero no dijo nada cuando pidieron un té caliente. Sentadas en una mesa al fondo, Soo-jin finalmente rompió el silencio. No debí contárselo a mi familia, susurró, sus ojos fijos en la taza humeante. Fui estúpida al pensar que lo entenderían. Elena tomó su mano por encima de la mesa, ignorando las miradas de los pocos clientes que había. No eres estúpida. Eres valiente. Más valiente que nadie que conozca. Su voz era firme, pero había un temblor en ella, como si temiera lo que vendría después. Porque ambas sabían que esto era solo el comienzo. La familia de Soo-jin no se conformaría con echarla, harían cualquier cosa para corregirla. Mientras bebían el té, Soo-jin pensó en su infancia. Había crecido en Gangnam, en una familia de clase media alta que valoraba las apariencias por encima de todo. Su padre, un empresario estricto, siempre hablaba de mantener el honor. Su madre, una mujer sumisa, repetía que una hija debía casarse bien y formar una familia. Pero Soo-jin nunca había encajado en ese molde. En la universidad, mientras estudiaba literatura, había descubierto historias de amor que desafiaban las normas, y esas historias la habían llevado a aceptar quién era realmente. Elena, por otro lado, venía de un mundo diferente. Criada en Barcelona, había crecido en una familia liberal que aceptaba su orientación sin cuestionarla. Pero en Corea, su libertad chocaba con un muro de prejuicios. Cuando conoció a Soo-jin, supo que su amor sería una batalla, pero no estaba dispuesta a rendirse.
Te amo, le había dicho una noche bajo las luces de un festival en Yeouido, y esas palabras habían sellado su destino. El café estaba cálido, pero el mundo exterior seguía siendo cruel. Soo-jin sabía que su familia no se detendría. Su hermano mayor Min-ho había jurado arreglar la situación, y ella temía lo que eso significaba. En Corea, las familias a veces recurrían a medidas extremas para corregir a quienes consideraban desviados. Había oído historias de jóvenes enviados a clínicas clandestinas, obligados a terapias de conversión. La idea la hacía temblar más que el frío. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Soo-jin, su voz apenas un susurro. Elena la miró, sus ojos brillando con determinación. Lucharemos. Juntas. Pero en el fondo ambas sabían que la tormenta no era solo de nieve. Era una tormenta de odio, de tradición, de un mundo que no las quería juntas. Y aún no sabían cuán lejos llegaría la familia de Soo-jin para separarlas. El amanecer trajo una calma engañosa a Seúl. La nieve seguía cayendo, pero más suave, como si la ciudad quisiera fingir que no había intentado devorarlas la noche anterior. Soo-jin y Elena, agotadas, encontraron refugio temporal en un hostal barato en Itaewon, un barrio donde los extranjeros y las almas libres convivían sin tantas miradas de juicio. Pero incluso allí, Soo-jin sentía los ojos invisibles de su familia persiguiéndola. El hostal era un edificio viejo con paredes descascaradas y un olor a humedad que se pegaba a la ropa. Su habitación, apenas un cubículo con 2 camas estrechas, era lo único que podían permitirse con los pocos wons que Elena había sacado de su cuenta de estudiante. Mientras Soo-jin se acurrucaba en una manta áspera, Elena revisaba su teléfono buscando opciones. Podríamos ir a Busan, sugirió. Allí nadie nos conoce. Pero Soo-jin negó con la cabeza. Huir no era la solución. Su familia tenía recursos, conexiones. La encontrarían. La tensión entre ellas crecía, no por falta de amor, sino por el peso de la realidad. Soo-jin no podía dejar de pensar en las palabras de su hermano Min-ho: si no cambias, te haremos cambiar. Él siempre había sido el favorito de la familia, el hijo perfecto que trabajaba en la empresa de su padre. Pero también era cruel, incapaz de empatía. Soo-jin recordaba cómo de niña, Min-ho la había obligado a disculparse por cosas que no había hecho, solo para mantener la armonía familiar. Ahora, esa misma crueldad se volvía contra ella. Elena, sentada en la otra cama, intentaba mantener la calma. Había enfrentado prejuicios en España, pero nada como esto. En Corea ser lesbiana no era solo un tabú, era un delito contra la tradición, una afrenta al orden social. Había leído sobre casos de familias que encerraban a sus hijos en instituciones psiquiátricas, alegando enfermedad mental. La idea de que Soo-jin pudiera enfrentar algo así la llenaba de terror. ¿Por qué no vienes conmigo a España?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Soo-jin levantó la mirada, sorprendida. Allí nadie te juzgará. Podemos empezar de nuevo. Pero la idea, aunque tentadora, era imposible por ahora. Soo-jin no tenía pasaporte, su familia se lo había confiscado. Y aunque lo tuviera, dejar Corea significaba abandonar todo lo que conocía, incluida la esperanza de reconciliarse con su madre, la única persona en su familia que a veces mostraba un destello de humanidad. El día pasó en una mezcla de miedo y planificación. Elena contactó a una amiga coreana, Ji-yeon, que trabajaba en una ONG de derechos humanos. Ji-yeon les prometió ayuda, pero advirtió que sería difícil. Las familias en Corea tienen mucho poder, dijo por teléfono. Si tu familia está decidida a hacerte daño, podrían usar la ley contra ti. Soo-jin sintió un escalofrío. En Corea, las leyes no protegían explícitamente a las personas LGBT, y las autoridades a menudo se ponían del lado de la familia. Esa noche, mientras intentaban dormir, un golpe en la puerta las hizo saltar. Era Ji-yeon, con el rostro pálido.
Tu hermano está buscándote, dijo sin preámbulos. Alguien lo vio preguntando por ti en Hongdae. Dice que estás enferma y que necesita llevarte a un hospital. Soo-jin sintió que el mundo se derrumbaba. No era un hospital lo que Mino quería, era una clínica de conversión, uno de esos lugares donde el tratamiento incluía aislamiento y humillación. Elena tomó la mano de Soo-jin, su agarre firme. No dejaré que te toquen, prometió. Pero Ji-yeon las miró con preocupación. Necesitan moverse. Ahora. Recogieron sus pocas pertenencias y salieron al frío de la noche. Itaewon, con sus bares y luces de neón, parecía un refugio temporal, pero no podían quedarse. Mino tenía dinero, contactos y la determinación de un hombre que creía estar salvando el honor de su familia. Decidieron ir al apartamento de Ji-yeon, en un barrio más tranquilo. Pero en el trayecto un coche negro la siguió a distancia. Soo-jin lo notó primero, su corazón latiendo con fuerza. «Es él», susurró. Elena, sin soltar su mano, aceleró el paso. «No mires atrás», dijo. Pero el coche se acercaba, y el miedo crecía como una sombra. Cuando finalmente llegaron al edificio de Ji-yeon, el coche se detuvo a unos metros. Una figura salió, y Soo-jin reconoció la silueta de Mino bajo la luz de un farol. La puerta del apartamento de Ji-yeon se cerró tras ellas con un chasquido que resonó como un disparo. Soo-jin respiraba con dificultad, su pecho apretado por el pánico. Mino estaba allí afuera, y no estaba solo. Había otro hombre con él, alguien que Soo-jin no reconoció, pero cuya presencia le helaba la sangre. Ji-yeon, con una calma que parecía forzada, cerró las cortinas y encendió una lámpara tenue. «No pueden entrar sin una orden», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Pero debemos planear algo. Tu hermano no se detendrá». Soo-jin asintió, pero su mente era un torbellino. Recordó las veces que Mino la había humillado de niña, llamándola débil, inútil. Ahora su odio tenía un propósito más oscuro, arreglarla a cualquier costo. Elena, sentada junto a Soo-jin en un sofá gastado, no soltaba su mano. «Necesitamos pruebas», dijo. «Si tu familia intenta algo ilegal, como encerrarte, debemos documentarlo». Ji-yeon estuvo de acuerdo y sacó su laptop. Comenzaron a buscar información sobre clínicas de conversión en Corea, un tema tabú que apenas se mencionaba en los medios. Encontraron foros ocultos en Internet, testimonios de personas que habían sido forzadas a tratamientos inhumanos. Cada palabra que leían era un puñetazo al estómago de Soo-jin. Mientras tanto, Mino y su acompañante seguían afuera. Ji-yeon recibió un mensaje de un vecino. Los hombres estaban preguntando por una chica enferma que necesitaba ayuda urgente. Era una táctica común, hacer pasar a las víctimas como enfermas mentales para justificar su captura. Soo-jin sintió náuseas. «¿Cómo puede mi propia familia hacerme esto?», murmuró. Elena la abrazó, susurrando palabras de consuelo en español que Soo-jin apenas entendía, pero que le daban fuerza. Ji-yeon sugirió contactar a un abogado que trabajaba con la ONG. «No será fácil», advirtió. La ley coreana no protege explícitamente a las personas LGBT, y las familias tienen mucho poder en casos como este. Pero había una esperanza: si podían demostrar que Soo-jin estaba en peligro, podrían solicitar protección legal. El problema era el tiempo. Mino no esperaría. Esa noche, mientras Soo-jin intentaba dormir, soñó con su madre. En el sueño su madre la miraba con tristeza, pero no hablaba. Cuando despertó, las lágrimas corrían por sus mejillas. Elena, que no había dormido, la abrazó en silencio. «No estás sola», repitió como un mantra. Pero Soo-jin sabía que el amor, aunque poderoso, no siempre era suficiente contra un sistema que las veía como una amenaza.
Al día siguiente, Ji-yeon las llevó a una reunión secreta con otros activistas LGBT en un sótano de Myeongdong. Allí Soo-jin y Elena conocieron a Jerry, una mujer trans que había escapado de una situación similar. Jerry les habló de un refugio en Jeju, una isla donde algunas personas LGBT encontraban seguridad temporal. No es perfecto, admitió Jerry, pero es un lugar donde puedes respirar. La idea de Jeju con sus playas y su aire libre parecía un sueño lejano, pero también una posibilidad. Sin embargo, antes de que pudieran planear nada, Ji-yeon recibió una llamada. Era el abogado. Tu hermano presentó una denuncia, dijo con voz grave. Alega que estás mentalmente inestable y que necesitas ser internada. Si no actuamos rápido, podrían emitir una orden para llevarte. Soo-jin sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Elena, con los puños apretados, juró que no dejaría que eso pasara. Pero la realidad era clara, la familia de Soo-jin estaba usando todo su poder para destruirla. El aire en el sótano de Myeongdong era denso, cargado de tensión y esperanza rota. Soo-jin apenas podía concentrarse en las voces de los activistas que discutían estrategias. Su mente estaba atrapada en la imagen de su hermano, Mino, presentando una denuncia para declararla inestable. Era una táctica cruel, pero efectiva en un país donde la salud mental seguía siendo un estigma y las familias tenían demasiado poder. Elena, sentada a su lado, tomaba notas en un cuaderno, su letra rápida y desordenada. Necesitamos pruebas de que estás sana, dijo, mirando a Soo-jin con una mezcla de amor y desesperación. Testigos, documentos, cualquier cosa. Pero Soo-jin sabía que no sería fácil. Su familia tenía dinero, influencia y la narrativa perfecta, una hija rebelde que necesitaba ser salvada. Jerry, la activista trans, propuso un plan arriesgado, hacer pública la historia de Soo-jin. Si exponemos lo que tu familia está haciendo, podríamos generar presión social, explicó. La opinión pública en Corea está cambiando, aunque sea lentamente. Pero Soo-jin dudaba. Hacerse visible significaba exponerse a más odio, a comentarios crueles en Internet, a la posibilidad de que su vida nunca volviera a ser privada. Elena, sin embargo, estaba de acuerdo con Jerry. No podemos seguir escondiéndonos, dijo. Si tu familia quiere jugar sucio, que el mundo sepa quiénes son realmente. Decidieron grabar un vídeo. Soo-jin, con la voz temblorosa, contó su historia, cómo su familia la había echado en una tormenta de nieve, cómo su hermano planeaba encerrarla. Elena habló después, su español apasionado mezclado con frases en coreano que había aprendido. No estamos haciendo nada malo, dijo mirando directamente a la cámara. Solo queremos amarnos. El vídeo, subido a una plataforma anónima, se volvió viral en horas. Las reacciones fueron una tormenta en sí mismas. Algunos mensajes eran de apoyo, de personas que compartían sus propias historias de rechazo. Otros eran crueles, llenos de insultos y amenazas. Soo-jin intentó no leerlos, pero cada palabra se clavaba en su corazón. Elena, más acostumbrada a enfrentar el odio, la animaba a seguir adelante. No estás sola, repetía, y esas palabras eran lo único que mantenía a Soo-jin en pie. Pero la viralidad del vídeo tuvo consecuencias. Mino redobló sus esfuerzos. 2 días después, Soo-jin recibió un mensaje de su madre: vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Era la primera vez que su madre se comunicaba desde la noche de la tormenta, y Soo-jin sintió una chispa de esperanza. Tal vez su madre podía entenderla. Tal vez había una posibilidad de reconciliación. Contra el consejo de Elena y Ji-yeon, Soo-jin decidió reunirse con su madre en un café neutral. Llegó sola, con el corazón latiendo con fuerza. Su madre, una mujer de 50 años con el rostro endurecido por años de obediencia, estaba sentada en una esquina, con una taza de té intacta. Soo-jin, dijo su voz baja. Esto tiene que parar.
Estás destruyendo a nuestra familia. Soo-jin intentó explicar, hablar de su amor por Elena, pero su madre la interrumpió. No es amor. Es una enfermedad. Y si no lo aceptas, no tendremos más remedio que internarte. Soo-jin salió del café con el corazón roto. No era una reunión, era una emboscada. Afuera, Mino la esperaba con 2 hombres más. Sube al coche, ordenó. Soo-jin se negó, retrocediendo, pero uno de los hombres la agarró del brazo. En ese momento Elena apareció gritando en español y empujando al hombre. La escena atrajo miradas y los hombres retrocedieron, pero Mino dejó una advertencia: no puedes escapar para siempre. La huida de Soo-jin y Elena fue frenética. Después del enfrentamiento en el café, Ji-yeon las llevó a un nuevo escondite, una casa segura en las afueras de Seúl, gestionada por la ONG. Era un lugar humilde con muebles donados y paredes llenas de carteles de apoyo a la comunidad LGBT. Pero incluso allí, Soo-jin no podía relajarse. La amenaza de su hermano era como una sombra que la seguía. Elena, siempre práctica, comenzó a planear una estrategia a largo plazo. Necesitamos salir de Corea, insistió. Había estado investigando visas y encontró un programa en España para artistas emergentes que podría incluir a Soo-jin como su pareja. Pero el proceso era lento y necesitaban dinero, documentos y tiempo, 3 cosas que no tenían. Soo-jin, por su parte, estaba dividida. Quería luchar por su derecho a existir en su propio país, pero cada día que pasaba sentía que Corea la rechazaba más. La ONG les proporcionó un abogado, un hombre joven llamado Tae-woo, que había trabajado en casos similares. Tae-woo explicó que la denuncia de Mino podía ser impugnada, pero requeriría pruebas sólidas de que Soo-jin no estaba inestable. Él sugirió reunir declaraciones de amigos, profesores, cualquier persona que pudiera atestiguar su salud mental. También propuso presentar una contradenuncia contra la familia por acoso. Es arriesgado, admitió, pero podría darte algo de tiempo. Mientras tanto, el vídeo viral seguía generando impacto. Una periodista independiente, Min-hee, contactó a Ji-yeon para entrevistar a Soo-jin y Elena. Era una oportunidad para amplificar su historia, pero también un riesgo. Aceptaron y la entrevista se realizó en la casa segura, con medidas de seguridad estrictas. Min-hee, una mujer de voz suave pero preguntas incisivas, logró que Soo-jin hablara con una honestidad cruda. Solo quiero ser yo misma, dijo Soo-jin, con lágrimas en los ojos. No quiero herir a nadie. Solo quiero amar. La entrevista se publicó en un medio progresista y fue compartida miles de veces. Por primera vez Soo-jin sintió que había una comunidad apoyándola. Pero también trajo consecuencias. La familia de Soo-jin, furiosa por la exposición, contrató a un abogado poderoso para acelerar el proceso de internamiento. Mino apareció en una entrevista televisiva, llorando falsamente y diciendo que solo quería salvar a su hermana. La hipocresía hizo que Elena quisiera gritar, pero Soo-jin solo sintió tristeza. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró. Una noche, mientras revisaban documentos con Tae-woo, alguien golpeó la puerta con fuerza. Era un mensajero, pero el paquete que dejó era una amenaza, una carta anónima con fotos de Soo-jin y Elena tomadas a distancia. Para O será peor, decía. Elena, furiosa, rompió la carta, pero Soo-jin se quedó paralizada. La idea de que alguien las seguía, observándolas, era aterradora. Tae-woo insistió en que debían moverse de nuevo. La casa segura ya no era segura. Decidieron ir a Jeju, al refugio que Jerry había mencionado. El viaje fue tenso, con Soo-jin mirando constantemente por la ventana del autobús, temiendo ver el coche negro de Mino. Elena, tratando de mantenerla calmada, le hablaba de Barcelona, de las Ramblas, del mar Mediterráneo. Algún día estaremos allí, prometió. Pero Soo-jin solo podía pensar en el presente, en la lucha por sobrevivir un día más.
Jeju era un contraste cruel con Seúl. El aire olía a sal y libertad, pero Soo-jin no podía disfrutar de la belleza de la isla. El refugio, una casa modesta en las afueras de Seogwipo, estaba lleno de historias como la suya, personas que habían sido rechazadas por ser quienes eran. Allí conoció a otros que, como ella, luchaban por encontrar un lugar en un mundo que no los aceptaba. Pero incluso en Jeju, el alcance de su familia era largo. El refugio estaba gestionado por una mujer mayor, Sane, que había dedicado su vida a proteger a la comunidad LGBT. Sane les dio un cuarto pequeño pero acogedor con vistas al mar. Por primera vez en semanas, Soo-jin y Elena pudieron dormir sin temor a que alguien golpeara la puerta. Pero la paz era frágil. Tae-gu llamó para informarles que la denuncia de Min había avanzado. La familia había convencido a un juez de que Soo-jin necesitaba ser evaluada en una clínica psiquiátrica. Si no se presentaba, podrían emitir una orden de búsqueda. Elena estaba furiosa. «Esto es una cacería», gritó golpeando la mesa. Sane, con su calma de años, les explicó que debían actuar con inteligencia. «La clave es ganar tiempo», dijo. «Si podemos retrasar el proceso legal, tendrán una oportunidad de salir del país». Elena asintió, pero Soo-jin sentía que su vida se desmoronaba. Había soñado con ser escritora, con contar historias que cambiaran el mundo. Ahora, solo quería sobrevivir. Los días en Jeju fueron una mezcla de esperanza y miedo. Soo-jin y Elena ayudaban en el refugio, organizando talleres de arte para los residentes. Elena, con su formación en arte, enseñaba pintura, mientras Soo-jin escribía pequeños relatos que compartía con los demás. Esas actividades les daban un propósito, pero no podían ignorar la realidad. Min no se rendiría. Una tarde, mientras paseaban por la playa, Elena tomó la mano de Soo-jin. «Pase lo que pase, no me arrepiento de nada», dijo. Soo-jin la miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo tampoco», respondió. Pero en su corazón, temía que su amor no fuera suficiente contra el odio de su familia. La tormenta llegó una noche no de nieve sino de hombres. Min y sus aliados encontraron el refugio. Sane intentó detenerlos, pero no había mucho que pudiera hacer contra una orden judicial. Soo-jin y Elena fueron separadas a la fuerza. Soo-jin gritó, luchando contra los hombres que la arrastraban a un coche, mientras Elena era retenida por otros. «No te dejaré», gritó Elena, pero su voz se perdió en la noche. Soo-jin fue llevada a una clínica en Seúl, un lugar frío y estéril que olía a desinfectante y desesperación. Allí un médico con rostro impasible le dijo que su condición podía ser tratada. Pero Soo-jin sabía que no estaba enferma. Mientras la encerraban en una habitación, su único pensamiento era Elena, y la promesa de que volverían a estar juntas. La clínica era una prisión disfrazada. Las paredes blancas, las luces fluorescentes y el silencio opresivo hacían que Soo-jin se sintiera como si estuviera desapareciendo. Cada día los médicos intentaban convencerla de que su amor por Elena era una desviación, algo que podía corregirse con terapia y medicamentos. Pero Soo-jin se aferraba a sus recuerdos, la risa de Elena, su calor en las noches frías, la forma en que sus manos encajaban perfectamente. Mientras tanto, Elena no se rindió. En Jeju, con la ayuda de Sane y la ONG, organizó una campaña para liberar a Soo-jin. El vídeo viral y la entrevista con Min-hee habían generado suficiente presión pública para que algunos políticos progresistas se interesaran. Tae-gu, el abogado, presentó una apelación, argumentando que la internación de Soo-jin era ilegal y violaba sus derechos humanos. La comunidad LGBT de Corea, aunque pequeña, se unió, organizando protestas frente a la clínica. Soo-jin, dentro de la clínica, no sabía nada de esto. Los médicos le habían quitado su teléfono y la mantenían aislada. Pero una noche una enfermera joven, conmovida por su historia, le pasó una nota de Elena,
estoy luchando por ti. Resiste. Esas palabras le dieron fuerza. Soo-jin comenzó a desafiar a los médicos, negándose a tomar los medicamentos, exigiendo ver a un abogado. Su resistencia era pequeña, pero poderosa. Fuera, la presión crecía. La historia de Soo-jin y Elena se extendió más allá de Corea, llegando a medios internacionales. Activistas en España, inspirados por Elena, organizaron eventos de apoyo. La familia de Soo-jin, enfrentada a una exposición que no esperaban, comenzó a retroceder. Mino, que había sido el rostro de su cruzada, fue criticado públicamente por su crueldad. Finalmente, tras semanas de lucha, Tae-woo logró una audiencia. Soo-jin fue llevada ante un juez, débil pero determinada. Elena estaba allí en la sala, sus ojos brillando de orgullo y amor. El juez, influenciado por la presión pública, anuló la orden de internamiento. Soo-jin era libre. El reencuentro de Soo-jin y Elena fue un momento de pura emoción. Se abrazaron en la sala del tribunal, llorando, mientras los activistas aplaudían. Pero la victoria no era el final. La familia de Soo-jin cortó todo contacto, y Corea seguía siendo un lugar difícil para ellas. Con la ayuda de la ONG, lograron los documentos necesarios para viajar a España. En Barcelona, bajo el sol del Mediterráneo, Soo-jin y Elena comenzaron una nueva vida. No fue fácil, el trauma de lo vivido las seguía, pero juntas lo enfrentaron. Soo-jin empezó a escribir de nuevo contando su historia en un libro que inspiró a otros. Elena pintó un mural en su nuevo hogar, con dos figuras bajo una tormenta de nieve, sosteniendo sus manos con fuerza. El final no fue un cuento de hadas, pero fue real. Soo-jin y Elena aprendieron que el amor, aunque no puede vencer todo, puede dar la fuerza para seguir luchando. Y en cada mirada, en cada caricia, encontraban la razón para seguir adelante juntas contra cualquier tormenta.